Y a veces, cuando no hay esta capacidad instalada, ¿cómo podemos apalancar lo que tenemos en el país, no viéndolo como sector privado, ¿verdad?, sino que como recursos que tenemos a la mano? Y sabemos que el sector privado no son hermanos y hermanas de la caridad, buscan el retorno sobre la inversión. Y hasta este punto, yo creo que hablando, y hay ejemplos muy buenos, como hay los malos, de donde esta sinergia entre el sector público y privado sí se llega a dar y se puede. Y después de esto, lo que es el círculo vicioso de la ineficacia, de la burocracia, se cambia en una gestión por resultados. En nuestro país hemos avanzado en alguna manera sobre algunos ejemplos, aunque todavía no con esos grandes resultados, pero se ha llegado al concepto de la concesión o el concepto de empresas de economía mixta. ¿Cuál es el mecanismo más apropiado para amarrar esa relación público-privada y trabajar juntos en un negocio que sea rentable para ambos y que no se pueda desde ninguno de los dos lados manipular al otro? Sí. Otra vez, una pregunta excelente. Yo creo que el punto de partida en todo este tema, y vuelvo a un tema que yo seguro que se habla mucho aquí, es el liderazgo. Si tenemos líderes del sector público y privado que pueden venir a la mesa y de una manera transparente dejar ahí qué es lo que cada quien busca y dónde están los puntos de conexión, dónde están estos puentes. Yo diría que las concesiones que usted habla, o los BOTs, Build, Operate and Transfer, construir, operar y transferir, ¿verdad?, que son modalidades de cómo se trae al sector privado como un socio, donde por aportar el capital se le deja en concesionamiento, pues operar el servicio y hacerlo de una manera eficiente que lo sabe hacer y luego transferirlo al sector público. Esas modalidades yo diría que son los sofisticados. A veces podemos empezar con lo sencillo y usando el principio que hay en inglés, ¿no?, que se dice manténgalo sencillo. Si queremos acercarnos, ¿no?, en vez de meternos de lleno en un tema que a veces el sector público no maneja porque efectivamente no hay esa capacidad instalada, se pueden empezar con contratos de gestión, contratos de servicio. Hay posibilidades de leasing donde, queramos o no, a través del leasing, el sector, los gobiernos locales y el sector nacional, es un mercado amplio para que el sector privado puede tener un retorno sobre la inversión y al mismo tiempo coadyuvar al proceso de desarrollo local, ¿no? Me interesa mucho y lo traía yo a cuenta sobre casos particulares en El Salvador, la minería, que ellos también hablaron de ese tema en esta conferencia, en un ejemplo de cómo en Ghana se ha llegado a una relación público-privada para explotar las minas. Bueno, en El Salvador hay muchísimos temas que podríamos tomar como ejemplos que no se desarrollan, no progresan por no tener una línea a seguir. Esta podría ser una opción. ¿Qué pasó en Ghana respecto a la minería? Básicamente quizás lo que pasa en El Salvador y muchos otros países que nosotros conocemos, quizás de nuevo lo diferente, hay un actor mexicano, creo que es Anthony Quinn, que decía, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y ese tema no es fácil. Obviamente nosotros tenemos la sociedad civil por un lado, que sufre, digamos, de los efectos de la explotación de minas, y tiene impactos ambientales y está bien documentado. Por otro lado, tenemos el sector privado que explota las minas y busca realmente crear un valor agregado. Y obviamente, y luego están los gobiernos locales y nacionales y subnacionales. En este caso, pues, es que fue un proceso de 2 años de lograr llegar a un acuerdo en el cual los actores principales, sociedad civil, sector privado, gobierno nacional y subnacional, pudieran llegar a la mesa y decir, miren, es que realmente aquí hay objetivos complementarios. ¿Cómo podemos sentarnos a la mesa y lograr que se puede hacer esto? Y se reconoció, por ejemplo, de lo que veníamos hablando. Una de las cosas que para lograr esto habría que fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para que puedan ser socios
con el sector privado. La sociedad civil se buscó lograr la participación de ellos en el proceso de decir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Yo diría que tenemos que cuidarnos mucho de no caer a veces en las fórmulas simplistas, ¿no? De que lo que se hace en un país o en una región se puede transferir tal cual. Yo creo que sí somos un pueblo global, pero hay características y idiosincrasias y de cultura muy peculiares a cada caso. Y esto fue un aprendizaje de esto. ¿Qué es lo que buscaba la gente de esta zona y cómo se podía trabajar juntos? Y efectivamente se ha podido ver que el objetivo principal es de tener comunidades sanas, con un nivel de vida mejor, en el cual se va a lograr esto a través de objetivos que cumplan con los requisitos del sector privado, pero también con el desarrollo local, que realmente los que promueven esto son los gobiernos locales. Y es una estrategia de tres caminos, ¿no? Que van a trabajar en sintonía, y lo que se espera de esto es luego a paso que se va desarrollando esto, aprender. Porque de nuevo, nosotros tenemos una visión, pero a veces salen problemas no previstos. Y ¿cómo se van a afrontar? Yo diría que la cosa más positiva que se le ha logrado de esto es de verlo es muy fácil decir, pero verlo desde un punto de vista integral, en el cual los actores principales han venido a la mesa, se han sentado, y lo que se requiere a veces y no tenemos es el equilibrio de juicio y la apertura de mente. A veces estamos encarillados en digamos, nuestros objetivos sin ver, pues, cómo podemos realmente aprovechar los recursos y utilizarlos para el beneficio de la mayoría. Exacto. Y ahora, usted conoce, RTI conoce muy bien El Salvador, ha trabajado acá durante, entiendo, unos 20 años, sí, manejando proyectos, conoce la realidad. ¿Dónde ponemos en esta fórmula de negociar o armar desde lo público y lo privado esta oportunidad de negocios o de crecimiento o de desarrollo, la parte ideológica que estamos midiendo constantemente sobre esta idea, en qué ideología cabe para poderla echar a andar o no? Pues esto es una pregunta muy interesante y difícil de contestar. Yo lo que diría es, nosotros, para empezar, nuestro compromiso con El Salvador se refleja en el hecho de que tenemos una oficina aquí desde 2003. Y yo creo que en estos temas, mientras que sí hay una parte ideológica, antes usted hablaba, por ejemplo, de la privatización. Y es un tema ideológico, hay quienes están totalmente en contra de esto y hay quienes están en favor. Pero si lo miramos a nivel mundial, el único país en el mundo que ha seguido la privatización, pero con una firmeza increíble, fue el gobierno de Margaret Thatcher. Hace tiempo. Estados Unidos mismo. Nosotros buscamos lo que aquí llamaríamos empresas mixtas, una manera de trabajar con el sector privado, porque sí yo creo que se puede dejar las ideologías atrás, porque la privatización, tal como se entiende desde el punto de vista financiero, es la venta, el sector privado aporta capital y es dueño de esto. En muchos países, esos servicios son de bien común, son, digamos, servicios estratégicos, son el patrimonio del país. Y entonces realmente privatizar realmente no es la única opción. Hay otras maneras de hacerlo en el cual se puede traer como socio al sector privado